De hecho, volviendo un poco al tema de lanzadera, ¿no? Que no sé, sin querer nos hemos vuelto a ir, que me preguntabas, allí lo que ves son muchas veces soluciones de este estilo. Son soluciones muy nichadas en solucionar un problema muy concreto. Mayoritariamente son SaaS B2B, que al final buscan, oye, me voy a centrar en el problema X para buscar la solución y igual el tamaño del mercado no es tan grande, pero es que le estoy solucionando un problema tan concreto a un público que me es fenomenal. Y muchas de las empresas que yo me encontré cuando entré allí fueron de este estilo. Y bueno, por relacionarlo con mi entrada, yo fui seleccionado para entrar en Lanzadera en septiembre del 23. Allí hay varias entradas durante el año, creo que son 2 ahora, en marzo y en septiembre, si no recuerdo mal. Y la verdad que fue una experiencia brutal, ya no tanto en la parte emprendedora, que también, porque al final estás en contacto todo el día con gente que se le ha pegado muchas veces. Sí. O sea, es que no se puede decir de otra forma. O sea, es gente que se le ha pegado muchísimas veces, que todos los que están allí saben que 9 de cada 10 seguramente a los 3 años hayan palmado, porque es la realidad, es la estadística en lo que hay en el mundo startup, pero la gente, el ambiente que se genera, el sentimiento de pertenencia, la colaboración que yo viví allí dentro, fue algo que me marcó. Y es gente que luego conoces ahí y nunca sabes luego la vida cómo te puede llegar a conectar con ellos, ¿no? O que te acabes trabajando con ellos en un proyecto o que te presenten alguna cosa. Y la verdad que fue una experiencia, yo te diría, súper enriquecedora, porque a nivel profesional fue... Te forjó, ¿no? Claro. O sea, fue como... Yo siempre digo, fue mi máster. Al final yo no hice máster, pero considero que pasé por allí, estuve con la startup hasta donde llegamos, y que eso es otro tema que supongo que lo tocaremos después, ¿no? Cómo muere, pero todo el proceso lo disfruté muchísimo, porque al final no es simplemente el hecho de estar emprendiendo y estar intentando construir una solución a un problema, es, vale, hoy tenemos clases de ventas. Si yo aprendo eso, igual no lo voy a poner en marcha o no lo voy a poner en uso en esos 2 meses, pero es algo que te vas llevando para tu vida. Si aprendes básicos de Excel, de finanzas, de programación, son cosas que poco a poco la vas metiendo en tu mochila, y no sabes en qué momento de la vida te van a hacer falta. Eso, los contactos, los eventos, la exposición... Para mí fue un 10 de 10. Me quedo mucho con eso que acabas de comentar, la formación tan multidisciplinar, que antes también lo hablábamos, y de hecho con el invitado del anterior capítulo, con Jacobo Garnacho, que él es director de IA y datos de IBM, ¿vale? España, Portugal, Grecia e Israel, es uno de los top manager o top responsables de IBM. Él nos decía que hasta bien tarde tuvo una formación horizontal. Él estudió ingeniería industrial porque él quería tener una base de conocimientos muy sólida de diferentes nichos, ¿no? Es más o menos lo que nos comentabas. Sí. Y también, por supuesto, me quedo, que es súper importante, con el valor de la comunidad. Es decir, independientemente de que tú fracases o yo fracase, estoy seguro de que el día de mañana me voy a llevar una serie de contactos que, si yo les he demostrado fidelidad, trabajo y compromiso, estoy seguro de que en algún momento o yo les voy a ayudar o me van a ayudar a mí en cualquier puesto de trabajo, con cualquier cosa, presentándome otro contacto. Y creo que ahí nace además de una amistad muy bonita, pues una cultura empresarial de mucha ayuda, ¿no? Me estaba acordando ahora, cuando comentabas esto, allí una cosa graciosa era que yo no era Iván. O sea, Iván de las devoluciones. ¿Sabes? O sea, era así. O sea, al final lo guay es que tú conoces a la gente de la startup y te quedas con su nombre y qué hace. Entonces está guay, porque si a mí me preguntaban en esa época, o incluso ahora, ¿no? Que me viene a la mente, oye, ¿tú sabes de alguien que haga tal? El de las devoluciones. O sea, pero es que yo a día de hoy aún, o sea, muchos de las oportunidades igual que me vienen a nivel de negocio, ¿no? Oportunidades de marcas, muchas veces es por eso. O sea, sí, es por contactos que tienes. Por estar relacionado, por estar en comunidades, y que la gente al final es relacionada con la marca personal, ¿no? Pero si a vosotros os escuchan hablar todo el día de lo mismo, de física cuántica, es que vamos a... O sea, cuando te pregunten, pues ellos, claro, que quién si no. Pues esto era un poco así, y el efecto comunidad, y yo creo que era bestial. Sí, eso es bonito, pero también o sea, está claro que al final pues toda la comunidad que tú crees de emprendimiento, y al final eso yo creo que es como lo top que hay en Valencia. O sea, no hay nada igual, yo creo que es lo más de lo más.
o sea, tengo entendido que el comité de selección que acepta esos proyectos es estricto, muy estricto a la hora de seleccionar esos proyectos, seleccionar el perfil que está al cargo de ese proyecto. O sea, no aceptan una buena idea, aceptan una buena idea con un buen equipo o un buen líder en ese aspecto. Y entiendo que luego dentro del el nivel de exigencia que tienen contigo o realmente que de alguna forma tienes que rendir cuentas de lo que estás haciendo y cómo estás haciendo crecer eso, también es parte del juego, no es únicamente... O sea, no es todo de color de rosa de qué guay, que cuánta gente estoy conociendo y estoy emprendiendo y todos estamos emprendiendo. Ahí se currará mucho y también quiero que nos hables un poco de esa parte de cómo fue esa experiencia a nivel de sacrificio, de disciplina, cómo lo viviste tú. Sí, la primera parte de lo que decías, al final ellos tienen varios parámetros, ¿no? Varios criterios a la hora de seleccionar y sin duda uno de ellos, y no el más importante, es el número 1, que ellos le llaman el número 1, y es el líder, el CEO, la persona que lidera el equipo, ¿no? O igual si son 3, pues los 3 founders, pero se basan mucho en esa figura, ya no tanto en la idea, porque al final ellos saben que las ideas entran allí siendo A y salen siendo B, ¿no? Pivotan mucho, cambian de sector, cambian las funcionalidades, pero lo que es la persona, ellos se fijan en una persona resiliente, es una persona que le voy a dar feedback y va a saber, por lo menos, escucharme. Y luego ya veremos cómo lo pone en práctica, ¿no? Pero sí que buscan ese perfil de una persona, bueno, crítica, trabajadora, con la que vaya con la cultura del esfuerzo por delante. Y creo que esto es algo que, por una parte, como decías, tienes muy en cuenta los criterios. Y luego la vida allí, pues sí, o sea, aunque sea tu propia empresa, ¿no? Porque es la realidad, oye, que esto es mi empresa. Tienes ciertos días de presencialidad que allí no vale que tú digas, no, yo no estoy. No, tienes que estar. Por ejemplo, una de las formaciones es en el modelo de calidad total, que es el modelo que al final basa toda la estrategia y el crecimiento de Mercadona, ¿vale? Ellos lo que han hecho en Lanzadera ha sido desgranarlo según los componentes los 5 componentes que ellos creen, la figura que se le da, o sea, la importancia que se le da a la figura del cliente y algunas cosillas más, ¿no? Entonces, el día que toca una formación, que ahora ya no sé, en mi época era el martes, el día que toca esa formación, que suele ser, no sé si semanal o quincenal, como tú no vayas, es un problema, ¿no? La primera semana no sé si se puede justificar, no es que ni lo probé, pero la segunda te vas a la calle. Ostras. O sea, es seriedad, o sea, porque es que si se cuantificara lo que te están dando allí en cuanto a valor y a formación, es mucho dinero. Entonces, si tú no vas a aprovecharlo, no te comprometas. Sí. Sí, porque además tenemos cola. Eso es. De gente que Eso quiere es. Tenemos 1000 proyectos, ¿no? en la puerta. Hemos tenido que seleccionar el 10% para que entraran las 100 startups más prometedoras que creemos de este año en España. No puede ser que tú, como figura líder de la startup, no te involucres al máximo. Y eso creo que era un aspecto clave allí, que se curraba mucho, veías, o sea, te metías en la rueda, porque si ibas un fin de semana, tú podías pensar que ibas a ser el único. Y no, yo un sábado a trabajar, un domingo, y cuando llegabas, sorpresa, petado, ¿no? sorpresa, eran unos cuantos los que habían por allí. No y el lunes tenía seguían estando allí, no es que se cogían el descanso el otro día. Entonces, bueno, al final es un ambiente de mucho curro, mucha comunidad, para lo bueno y para lo malo, pero sí que es verdad que el ambiente ahí dentro es un ambiente competitivo, un ambiente de, oye, esta startup está levantando ronda, están en la mesa al lado, a mí me pica, ¿no? O sea, yo también quiero ser como ellos, también quiero salir en la expansión y esa es la realidad. Pero el ambiente era buenísimo y fuerte, competitivo. Háblanos un poco sobre lo que comentabas antes, que en un principio puede ser negativo, como es lo que te digo, el proceso de muerte de una startup, cómo muere una startup, pero que luego, al final, resulta un camino de aprendizaje más en el que, pues eso, te llevas ciertos valores que probablemente a posteriori sí que utilices para no cometer los errores que a lo mejor pudiste cometer, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese proceso y a lo mejor cómo la gente se puede enfrentar a la muerte de la startup? Yo siempre digo que es una de las mejores cosas que me ha pasado a mí, viéndolo desde ahora, porque, y esto es opinión personal, creo que vivimos en una sociedad que todo es bastante fácil. Si lo comparamos con nuestros abuelos, seguramente tenemos muchas más facilidades que entonces. Y yo siempre digo que fracasar un negocio o que te rompan el corazón o que pase alguna desgracia es las formas más tangibles que tenemos a día de hoy para que tú te des cuenta de, vale, tengo que aprender de esto, tengo que ver qué ha pasado y tengo que remontar
y volver a empezar. Y para mí el caso de fracasar en el mundo de la empresa fue clave, sobre todo para poner los pies en la tierra y decir, aquí hay mucho que aprender. La decisión de cerrar no la tomas un día. O sea, esto es un proceso que tú vas viendo que haces llamadas a clientes o a potenciales, a prospects, y te dicen, no, tal, yo esto no lo veo porque por X. Yo esto no lo veo por Y. Y ya empiezas a ver que no hay encaje en el mercado igual como tú lo ves. Estás viendo que no eres capaz de crear el producto tan rápido como el mercado lo demanda. Entonces, son una serie de batalletas, ¿no? De historietas que te van pasando desde X, al principio no lo quieres ver, que esa es la realidad. O sea, al principio no, bueno, no, tal, me tapo los ojos. Lo veo un poco como red flags de tu empresa, ¿no? Claro, te van saliendo fuegos. Al final eres un bombero porque vas apagándolo todo. Sí. Pero tú lo ves y dices, uff, yo creo que esto es esta semana y ya está. Luego ya lo ves de otros ojos y al final llega un punto que te tienes que plantar. Yo tuve suerte por la posición en la que estaba de que no perdía nada. O sea, más allá de todo el dinero invertido, todos mis ahorros y el tiempo, sí. ¿no? La ilusión también. Y la ilusión. O sea, eso es lo que yo perdía, pero sabía que me iba a recompensar de otra forma. Hay gente con posiciones mucho más comprometidas, ¿no? Un padre, una madre de familia que tienes en casa 2 bocas que alimentar, pues ese tienes que echarle, de donde sea, tienes que sacar otras soluciones. Entonces, bueno, yo fui viendo que iban pasando ciertas cosas y llegó un punto, esto fue en abril del 2024, llegó un punto en el que me planté y dije, bueno, yo ya lo había hablado con mentores que tienes allí, con colegas que están metidos en el mundillo, con familia, y pensé, esto al final hay que verlo como hay que verlo. Y todo esto empezó como un TFG, ¿no? Porque al final hay que relativizar las cosas y hay que sacar siempre la parte, siempre intento verle la parte de aprendizaje. Esto empezó como un TFG, se podría haber quedado el día que yo acabo el TFG, que lo presento en el tribunal, chimpum, se acabó y ya está. Sí. Y sin embargo lo conseguí estirar, conseguí entrar a una aceleradora, conseguí validarlo, conseguí tener algunos clientes. Entonces, cuando tú ves que todo eso lo que te ha dado, cuando podría haber sido nada, dices, vale, pues igual es el momento de que esta etapa tengo que cerrarla y tengo que buscar nuevas alternativas. Y así fue un poco el proceso de razonarlo mucho, sí, de distanciarme también de la parte emocional. Yo siempre intento ser más crítico, más racional que emocional. Y bueno, o sea, tuve el día de decidir, de comunicar, oye chicos, que me voy de lanzadera, fue duro, porque bueno, al final es duro, pero también tenía claro que me iba a abrir otras puertas y poco a poco se fue, también lo vas digiriendo, como dentro de la relación, ¿no? Poco a poco lo vas dejando y ya cuando llega el día, pues sales y se acaba. Pero muchos aprendizajes me vienen de esa época. Sabias palabras, en verdad, ¿eh? Porque al final ocurre mucho el emprendedor que se enamora de su idea y que no le ve los defectos y como decía antes, al final pues, estás con una pareja que empiezan a aparecer red flags, pero tú no las ves porque estás enamorado, ¿no? Las ve todo el pueblo menos tú. Correcto, pues aquí pasa pero con tu empresa, estás tan enamorado de ella que tiene problemas, pero no los ves porque al final pues confías también en tu idea, te la crees y porque es como tiene que ser eso. No digo que esté mal, o sea, al final, si tú no eres el primero que... No, está claro. Al final lo que te pasó es que te dejaste de creer tu idea o te creíste que no era lo mejor. Entonces, me ha surgido un poco una pregunta en mi cabeza de que era, ¿cuál era la posición de tus mentores ahí? Porque se habla muchísimo de los mentores a nivel de negocio, pues eso, para ayudarte a crecer, para ayudarte a estandarizar las cosas y hacer las cosas bien. Pero claro, cuando es el proceso opuesto, ¿cómo fue la posición de los mentores que tú tenías en Lanzadera? En el sentido de cuando vas a salir. Claro, cuando tú vas a un mentor y le dices, mira, no, es que no quiero seguir. Claro, o sea, es lo que digo, ¿no? Esto no es de un día para otro. La realidad es que esto va pasando durante meses. Tú al final vas fijando objetivos, por decirlo de alguna forma, dentro de Lanzadera y a nivel empresa. Pero tú vas fijando X objetivos de, oye, al mes que viene hay que tener estas ventas, hay que tener este tipo de producto, hay que tener validado esto, hay que estar conectados o integrados con estos carriers, por ponerlo un poco más a detalle. Va llegando las fechas y hay objetivos que no se van cumpliendo, entonces vas metiendo planes de emergencia, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Esto, mes tras mes tras mes,
más el sentimiento, ¿no? Que al final, en estos casos, la persona que más jodida, o sea, perdona, ¿no? Pero más jodida está es el emprendedor. Sí. O sea, esa persona que ha invertido dinero, ha invertido tiempo, ha invertido momentos en los cuales sus amigos estaban por ahí, los ha invertido ahí, pues esa persona al final es la que más jodida está. Entonces, el director de proyectos, en este caso, que es una persona, como decíamos antes, una persona que está fuera de la empresa, entonces es objetiva, ¿no? Ve las cosas como las ve y te las dice directamente, te va viendo y tú le vas comentando. Y al final se llega a un punto en el cual él no te puede decir, o sea, te podría decir, vamos a intentar buscar una solución X, pero cuando ya ha visto que por tu parte ya está tan claro, ¿no? Tan abocado a no veo la solución a esto, no veo solución a esto, me topo con este problema, al final, y teniendo en cuenta cuál era mi situación, la mejor opción que decidimos era salir y dejarlo y verlo como la experiencia que fue. O sea, es casi como que te hace darte cuenta o te valida un poco la idea que tú llevas en la cabeza. O sea, también habrá casos en los cuales igual te puede ayudar a que te metas en otro sector o a pivotar. Pero yo es que a mí ya no se me juntó simplemente la parte, digamos, profesional vale, no sé si quiero seguir aquí. También era un poco a nivel personal que mi cuerpo ya no me estaba... me pedía otra cosa. Me pedía, vale, todo lo que has aprendido aquí, te has dado cuenta que no sabes nada, que te queda mucho por aprender, sobre todo de logística y de e-commerce. Vete a un proyecto más grande donde todo esto lo vean como mucho valor, todo lo que acabas de hacer, pero sigue aprendiendo. Y esa fue un poco la mentalidad. Y la verdad que yo diría que acierto seguro. Claro, y ahora, ¿en qué momento estás, no? Porque es cierto que nos hablabas de fechas abril 2024, que es justamente hace ha pasado un año, ¿no? Un año. Exacto. Entonces, ¿cómo ha sido ese año después, no? Pues, o sea, antes de irme, yo ya tenía un poco la idea de por dónde que quería ir. De hecho bueno, esto es que lo voy a contar porque son típicas batallas que hacemos todos cuando somos emprendedores, cuando tienes poca pasta y al final yo a mis competidores les hacía demos, ¿no? Les visitabas las plataformas, o sea, te metías con cuentas falsas para ver cómo hacían las cosas y una de todas esas descubrí donde a día de hoy trabajo. Entonces yo ya me fijé en cómo lo hacían, me gustaba mucho el enfoque que tenían porque era un enfoque no tanto en coste, era un enfoque mucho más en calidad. No nos importa decir que somos caros, no nos importa decir que somos premium, pero te demostramos por qué. Y ahí empecé ya a ver opciones de dónde me gustaría enfocarme en el sector logística, e-commerce. Y nada, estamos a 25. 25. Bueno, creo que fue 27, si no me equivoco, de abril. Yo tanqué cerré el chiringuito. Sí, cerré el chiringuito y después dejé de pasar 2 semanas, pues son fiestas de mi pueblo, de moros cristianos, honestamente, y me metí en el proceso de selección que tenía ya un poco en el radar, me metí. Y nada, en cosa de 7-10 días lo teníamos claro tanto yo como la empresa y a partir de ahí ya me metí en el proyecto y arranqué a finales de mayo, 37 o 31 de mayo y ya arranqué en junio. Imagino que el hecho de haber emprendido tú mismo una empresa en el mismo sector que dices que era encima competencia de la empresa para la que trabajas actualmente... Lejos de posicionarte mal en el proceso de selección, vamos, yo creo que te daría una ventaja competitiva enorme frente a otra gente que a lo mejor pues únicamente ha trabajado por cuenta ajena. O sea, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. O sea, de hecho, eso lo valoré muchísimo porque cuando tuve las entrevistas era algo que yo tenía miedo en el sentido de, claro, tú al final es casi 2 años los que has invertido en crear un proyecto, en crear una startup, en montar un negocio que no todas las empresas valoran. Porque hay empresas que dicen, bueno, vale, pero no tienes una experiencia laboral bajo la empresa X, ¿no? Has montado esto, no te ha ido. Y hay empresas que de verdad no lo valoran. O sea, no lo ven como una experiencia pura. En mi caso, el match no podía ser mejor. Al final era logística con logística, e-commerce con e-commerce y el hecho de no ser una empresa multinacional, ¿no? que era una scale-up, sí que lo veían como los founders lo apreciaban mucho y lo tuvieron en consideración desde el minuto cero. Sí, porque saben que ya has vivido en ese mundo. Y conectan contigo también al final. En el momento de la entrevista, o sea, las preguntas, yo me acuerdo con el CEO,
¿vale? No eran preguntas tanto técnicas o tanto de... O sea, fue una conversación más igual como esta, entre dos personas que tenían inquietudes por un sector y cuando yo le contaba los problemas que yo había vivido, claro, él, o sea, se reía porque él los había solucionado. Claro. Pero él tenía 33 y yo tenía, en esa época, tenía 22 o 21. Entonces era como, bueno, se reía, pero al mismo tiempo me veía con una cara de, vale, este tío tiene hambre. Sí. Y yo creo que eso jugó muy a mi favor. Yo creo que eso es lo que más puedes poner en valor o lo que más diferenciador va a ser que pongas encima de la mesa cuando estás en un proceso de selección. O sea, el hecho de mostrar que quieres hacer las cosas, que tienes hambre, como tú dices, de, oye, yo me quiero dedicar a esto. Hay cosas que no sé, tengo poca experiencia, soy joven, pero es que yo quiero hacer cosas y sí que es cierto que es complicado encontrar esa primera oportunidad, quizá, que te tienen que dar en alguna empresa, que te pegues algunos palos y que a la empresa le cueste dinero que te pegues esos palos, y es por eso que, pues, que los sueldos son bajos y a veces no estamos súper a gusto en esas empresas, en esas posiciones de junior, pero es que es lo primero que tienes que hacer. O sea, es pegarte palos, cometer errores, buscar esa primera oportunidad, esa empresa en la que realmente les encaje tener ese perfil que quieran formar, para luego pues crecer, lógicamente. 100%. Y asociarte también con la cultura de la empresa a la que quieres, pues, Eso es. para la que quieres trabajar, ¿no? Porque es muy importante. Yo de esto, si os soy sincero, no lo concebía tanto hasta que uno de nuestros invitados, Andrés Nieto, nos lo decía, ¿no? Nos decía, no sabéis lo importante que es el hecho de demostrarle a la otra empresa y demostrarte a ti mismo que sigues la misma, no línea editorial, sino los mismos valores y vas a trabajar a gusto con el personal, cumpliendo los mismos objetivos, con la misma dinámica, ¿no? La misma filosofía en general. Vale, yo creo que hemos comentado... Sí, quiero añadir una cosa ahí del tema de los valores, ¿no? De la cultura, que para mí fue clave, y cuando sales de un poco de emprender, al final de tener tú todo el rato el timón en tus manos, yo tenía una cosa clara que quería tener impacto. O sea, quería pulsar el botón y que para bien o para mal la gente supiera que yo he pulsado ese botón. Que igual es muy bueno, pero igual la hemos liado y me vendrán a decir, oye, Iván, que esto no era así. Pero creo que eso es algo que me marcó muchísimo desde el día cero en esa empresa, ¿no? En Big Blue, porque al final era como, oye, aquí, ¿vale? Somos una empresa en que somos un poco más de 100 empleados, pero que el impacto es bestial. O sea, como tú hagas una cosa bien, la gente te va a apoyar, como hagas una cosa mal, también, pero te van a dejar hacerla. Yo no quería meterme en una empresa, en una gigante, porque al final está muy estructurado. Está mucho más acotado. Exacto. Sí. Y al final el curro como tal, para bien y para mal, se disimula mucho. Sí. Claro.